120, Tulcán. Dame 120, Tulcán. Adelante. ¿Cómo me escucha en esta posición, por favor? Le escucho, pero con ruido ligero. Ok, recibido. ¿Cómo me escucha ahora? 5-5. 28 de enero de 2002. El vuelo 120 de la aerolínea TAME, Transportes Aéreos Militares Ecuatorianos, que partió desde Quito con destino a Cali, en Colombia, se prepara para hacer una escala en la ciudad de Tulcán, Ecuador. A bordo están 87 pasajeros y 7 tripulantes. Y luego reportaré iniciando el procedimiento. Ok, eso es afirmativo. Llame iniciando procedimiento abandonando el NDB. Le notificaré. ¿Me confirma la visibilidad hacia la pista 06? ¿Es buena? Afirmativo. Tenemos 8 kilómetros de visibilidad. Muchas gracias. El aterrizaje debería ser a las 10:26 de la mañana, pero a 3 minutos del aterrizaje, la torre de control del aeropuerto de Tulcán pierde el contacto con el TAME. Dame 120, Tulcán. Dame 120, Tulcán. Dame 120, Tulcán. El avión no aterriza en el horario previsto. En el aeropuerto, los parientes de los pasajeros empiezan a impacientarse. Los empleados del aeropuerto tomaron unas actitudes diferentes, nos miraban raro, no querían decir nada. Todos estábamos muy preocupados. Luis Eduardo y Carlos Bastidas esperaban afligidos la llegada del vuelo. Luis esperando a su hermana Elenita, misionera en el Ecuador. Carlos esperando a sus padres que volvían de vacaciones. Tomaron la decisión de cerrar el aeropuerto y a todo el mundo nos dijeron que saliéramos. Todos manteníamos comunicados y pues después de que no se sabía nada, realmente nada, no se sabía nada, entonces ya comenzamos a preocuparnos mucho porque un avión que dure tanto tiempo. En ese momento nosotros con mi hermano nos reunimos con todos los que estábamos esperando la llegada del avión para que nos dieran alguna explicación, para ver a dónde podíamos ir. Y las informaciones eran confusas. La Fuerza Aérea en la ciudad de Cali recibe la información de parte de la Aeronáutica Civil de la desaparición de un avión de la aerolínea TAME en los límites entre Colombia y Ecuador. Carlos Garcés, de la Defensa Civil de Colombia, recuerda que la orientación era para que las búsquedas se concentrasen en la ruta del TAME 120 en la región del volcán Cumbal, frontera entre Ecuador y Colombia. Pasos acompañados por el equipo de la Cruz Roja. Y el volcán es muy grande. Comenzamos a dividir grupos. Un grupo que comenzó a darle la vuelta completa al volcán. El volcán en la cordillera de los Andes queda a 4.764 metros de altitud. Cuando ocurrió el accidente yo estaba en España en un vuelo y yo era piloto de B767, instructor de vuelo. Orlando Jiménez fue convocado para liderar la investigación. Integrante de la Aeronáutica Civil Colombiana, ya investigó cientos de accidentes aéreos. E iniciamos un plan de trabajo de integración con la Comisión de Investigación de Ecuador. El primer día de búsqueda del avión desaparecido es en vano. Los familiares de los pasajeros del vuelo 120 de TAME comunicamos a la opinión pública lo siguiente, que desde el día de ayer nos encontramos en las instalaciones del aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón en espera de una respuesta positiva frente al siniestro y no hemos obtenido sino comentarios y especulaciones. La localización de la aeronave es incierta y comenzaron a surgir diversas hipótesis sobre su desaparición. Hay varias hipótesis que se nos han hecho conocer, como por ejemplo
por parte de los señores familiares con quienes acabamos de tener una reunión informativa, se nos ha dicho que puede ser un secuestro. Esa es una situación que no está confirmada y que trabajaremos también en ese sentido. Teníamos la opción de que ellos todavía estuvieran vivos, secuestrados, pero ella era un aliciente diferente, era una situación diferente. Y cuando yo estaba hablando con mi esposa, que no sabía qué había pasado, confirmaron en ese momento. Y entonces allí fue... Ahí fue el momento que a mi esposa me tocó confirmarle que el avión se había accidentado en Cumbal. El avión es encontrado en territorio colombiano, en una región aislada del volcán Cumbal. Un reportero de la televisión colombiana estaba acompañando a los equipos de búsqueda e investigación. Fue un campesino el que dio el aviso de que el avión estaba accidentado en la parte nororiental del volcán de Cumbal. El sitio es un sitio de bastante difícil acceso, es casi un nevado. Las personas que tienen acceso allí pues son gente experta en socorrismo, Cruz Roja y rescate de este tipo. Comenzaba un largo y difícil trabajo de rescate. El grupo en particular nuestro, pues utilizamos gente de la zona, campesinos que nos guiaron y nos facilitaron medios como tener caballos para poder acceder más fácil con los equipos hasta el sitio. Estamos hablando de temperaturas 0, bajo cero. Las condiciones climáticas no ayudan mucho a este proceso. Llueve mucho, mucha neblina. Fue una operación en conjunto, o sea, una operación internacional de grupos de rescate. Calculó entre unas 150 a 200 personas de grupos de Colombia y del Ecuador. La primera vista fue dantesca porque fueron restos humanos esparcidos por donde íbamos ascendiendo nosotros, cosa que eso me impactó mucho. Era un paisaje desolador y una destrucción total en el sitio, o sea, no había posibilidades de encontrar a nadie con vida. El impacto generó la fragmentación tanto del avión como de sus ocupantes. Cuando entró una llamada por celular diciéndonos que habían encontrado los restos. El registro fílmico, las entrevistas con los familiares de las víctimas, que ellos ascendieron, pero fue también un problema, fue un choque, un roce con ellos, porque en medio de su tristeza también no podían explicarse, no tenían, digamos, la certeza de qué fue lo que realmente pasó. Yo no estuve en el sitio en particular porque era de muy difícil acceso. Repartimos la investigación y para el arribo nuestro ya habían estado en el sitio del accidente algunos investigadores de campo en el sitio estableciendo las mediciones, las fotografías. Se construyó el mapa que siempre se debe construir de ubicación de los diferentes componentes del avión para luego ser revisado por los investigadores y efectuar las teorías y la orientación de la misma. La NTSB de los Estados Unidos también es alertada. La agencia americana cuenta con alta tecnología para analizar las cajas negras y mucha experiencia en investigaciones de accidentes aéreos. Bob McIntosh, representante de la NTSB, acompañó las investigaciones. En el caso de una investigación internacional en que no vamos al lugar del accidente, buscamos auxiliar a las autoridades locales y, al mismo tiempo, obtener informaciones de nuestro interés sobre el accidente. Y en este caso, estábamos muy interesados en el equipamiento de navegación, cómo fue su desempeño y la situación del tránsito aéreo. Saber cómo el avión llegó a la montaña, si el sistema de alerta de proximidad a tierra estaba operando.
Llame iniciando procedimiento, abandonando el NDB. Le notificaré. ¿Me confirma la visibilidad hacia la pista 06? ¿Es buena? Afirmativo, tenemos 8 kilómetros de visibilidad. Muchas gracias. Con los equipos accionados en Colombia, en los Estados Unidos y en Ecuador, la investigación busca respuestas para el accidente del TAME 120. Mirando las fotos tomadas por los investigadores de campo de Ecuador, tuvimos la impresión de que había sido un accidente con un impacto a alta velocidad. Un avión con 94 personas a bordo se estrella contra un volcán en la frontera entre Ecuador y Colombia. No hay sobrevivientes y casi todas las víctimas son colombianas. Los destrozos se esparcen por un área de apenas 200 metros cerca del volcán. El escenario ya indica una primera hipótesis. El avión se estrelló con la montaña a alta velocidad. Cuando un avión se colisiona con el terreno a alta velocidad, las partes son muy pequeñas y cuando el accidente ocurre a baja velocidad, las partes que se encuentran de la estructura del avión son grandes, bastante amplias y dan como indicativo una baja velocidad de impacto. Además de la dificultad de encontrar piezas clave en un escenario de gran destrucción, los investigadores descubren que han desaparecido algunas partes del avión. Digamos que las partes del avión sustraídas por muchos campesinos de la región tenía que ver con chalecos salvavidas, con partes del fuselaje, pedazos de latas e inclusive hubo la historia de la caja negra de un campesino que la logró, no sabía que era una caja negra. Ellos no, pues realmente en medio de su ignorancia no sabían que eso era la caja negra. A lomo de mula la bajó del sitio del accidente y se la llevó para su casa como un recuerdo. La había tomado como un souvenir y fue un poco complicado pues convencerlo de que nos tenía que entregar la caja negra pues que hacía parte de la investigación. Realmente le compramos la caja negra en $50. Una vez recuperadas, las cajas negras son inmediatamente enviadas a Estados Unidos. Nos trasladamos con ellas hacia Washington, que es el procedimiento usual, y de inmediato hicimos contacto con NTSB para análisis de las mismas cajas. Estábamos seguros de que las cajas negras nos contarían realmente lo que pasó, además del informe de la torre de control que ya habíamos obtenido. El general Armando Durán, piloto y representante de TAME en la investigación, acompañó la apertura de las cajas negras en Washington. El Estado ecuatoriano tenía derecho a nombrar representantes acreditados, pero también en caso necesario, para asuntos técnicos, podían pedir a un representante de la empresa que coopere en algunos eventos, por ejemplo, en la lectura, en la escucha de las cajas negras, de las grabaciones de voz de la cabina de pilotos. Y a esa me invitaron a mí. La investigación comenzó con el historial del vuelo del avión, junto a la empresa aérea y a la aviación civil de los dos países. El avión accidentado era un Boeing 727-100. El avión era un avión que estaba cumpliendo con todas sus demás especificaciones y está autorizado para hacer su vuelo. TAME es operada por pilotos civiles y militares. En aquel día, 2 coroneles de la Fuerza Aérea Ecuatoriana estaban en la cabina del avión. A la derecha, el piloto instructor Jorge Efraín Noé, de 59 años, con 12.000 horas de vuelo. A su lado, en entrenamiento en la ruta Quito-Tulcán, Carlos Alfonso López, 52 años y 7.000 horas de vuelo. El ingeniero de vuelo Jorge Aníbal Burgos, de 50 años, completaba la tripulación. Eran 2 coroneles al mando de la aeronave con experiencia distinta, uno de los cuales tenía el mando del avión. El otro actuaba como piloto en chequeo
Era un piloto muy eficiente, tal es así que se formó como instructor. Alrededor de 12.000 horas total, de las cuales más de 8.000 eran solamente de ese avión. Los investigadores también analizaron el aeropuerto de Tulcán, rodeado por montañas. Es un aeropuerto con muchas dificultades climatológicas para su aterrizaje. Así lo han descrito los propios pilotos, que algunos dicen tener pavor, bien sea por la nubosidad, otros por los vientos. Era importante evaluar las condiciones meteorológicas en el aeropuerto. David López se une al equipo de investigación para ayudar en el análisis de los planos de vuelo y el control de tránsito aéreo. El informe meteorológico, y que lo dieron los controladores al piloto también, establecía que había techo de nubes cubierto a 1.600 pies sobre el terreno. NDB Tulcán. Reporta la visibilidad 8.000 metros. FEU 200 metros. Overcast 500 metros. Precipitación en todos los cuadrantes. Era bueno, suficientemente bueno para que el avión ejecutara el procedimiento de aproximación que intentaba según la carta del procedimiento. Precipitación en todos los cuadrantes. Le notificaré sobre el NDB 14000 iniciando procedimiento. ¿Me confirma? ¿La pista está mojada? Húmeda. Pero después los investigadores encontraron que la aerolínea había puesto una restricción adicional para efectuar el procedimiento que estaban intentando, una circular de que solamente se hiciera si el techo de nubes era 3.000 pies. Entonces, en ese sentido había una restricción de la aerolínea que no es conocida por los controladores. NDB Tulcán reporta la visibilidad. ¿Por qué razón el vuelo prosiguió a pesar de las condiciones meteorológicas en Tulcán? En los Estados Unidos, especialistas analizan los datos de la caja negra del vuelo 120 de TAME. Y los investigadores de Ecuador y de Colombia siguen con las dos pistas que tienen en sus manos. Un piloto en instrucción y la decisión de la tripulación de seguir para Tulcán, que estaba en condiciones meteorológicas por debajo de los mínimos recomendados por la compañía. Quito, Tulcán, buenos días. Es el 120. 120, Tulcán, prosiga. Buenos días, es el 120, estamos ahora a 29 millas del NDB de Tulcán. ¿Me da instrucciones, por favor? El controlador autorizó la aproximación basado en que la condición actual meteorológica era suficiente para el avión de TAME. Pero la tripulación es la que determina los valores exactos y ha debido requerirlo al controlador. Se comparan con la carta que se tiene a bordo y los procedimientos de la compañía y se establece la decisión de continuar o de no continuar. Overcast 500 metros. Precipitación en todos los cuadrantes. Llame sobre el NDB iniciando procedimiento. Notificaré sobre el NDB 14000 iniciando procedimiento. Entonces, la responsabilidad simplemente recae en el comandante del vuelo y en la tripulación. La llegada de los datos de las cajas negras ayuda a reconstruir y entender esa secuencia de eventos. Las grabaciones estaban razonablemente buenas, por lo que me acuerdo, y no fue algo realmente complicado extraerlas. Los colombianos y los ecuatorianos eran bien conocidos por nosotros en cuanto a sus investigadores profesionales. Y por eso fue algo relativamente fácil la colaboración y el inicio de la investigación sobre las informaciones que teníamos. Sin la información de las cajas negras, no hubiéramos podido llegar a la conclusión del accidente, de la causa del accidente. Muy pronto, quizás un par de semanas, algo así, se estableció la información de las cajas negras y establecimos dos grupos de trabajo, una en cuanto a la grabación de voces de cabina y otra
en cuanto al Flight Data Recorder, que finalmente se unen las dos para saber la operación que el avión tuvo y la conducta o comportamiento de la tripulación. El piloto Armando Durán estaba en el grupo de trabajo que analizó la grabadora de voz. No habían indicios de un resquebrajamiento de la voz, de dudas, de una voz entrecortada, de conversaciones fuera de lo normal. Andes Approach, buenos días. Es el TAME 120. 120 Andes, aproximación. Buenos días, prosiga. Estamos a 40 millas del NDB de Tulcán. Mantenemos 180. ¿Me confirma instrucciones, por favor? Pese a la aparente normalidad, cruzando la información de la grabadora de datos de vuelo con la grabadora de voz, los investigadores descubren que la ruta prevista en el plan de vuelo no era la misma utilizada por el piloto. Nos dimos cuenta que el plan de vuelo fue presentado por la ruta Golf 675. Esa ruta está trazada para ir al VOR de Ipiales. Andes Approach, buenos días, es el TAME 120. Después mostró que en realidad el piloto estaba volando era hacia el radiofaro de Tulcán. Buenos días, estamos a 40 millas del NDB de Tulcán. Mantenemos 180. ¿Me confirma instrucciones, por favor? Ecuador tenía trazada una ruta interna que va hacia el radiofaro de Tulcán, se llama la Whisky 5. A la izquierda eso para se volvía mantenernos muy el importante holding, a la y hora de luego analizar reportaré iniciando el el procedimiento. permiso de descenso que daban los controladores al vuelo y saber si estuvo correcto. Los investigadores notan algo errado exactamente en los cambios de altitud efectuados por el vuelo 120. Estamos ahora a 22 millas del NDB de Tulcán. ¿Me da instrucciones, por favor? Ok, entendido. 22 millas. Está autorizado al NDB. Descienda para 14.000 pies. NDB Tulcán. El controlador no debería haber autorizado el descenso por debajo de 18.000 pies para 14.000, sino solamente 14 millas fuera del radiofaro de Tulcán. Hay un punto de concordancia en Millas del NDB de Tulcán. Mantenemos la 180. Mi confirma instrucciones, sin embargo, por no favor. se hizo así, sino que se hizo una transferencia directa por parte de los controladores de Tulcán al avión y lo descendieron a 14.000 pies sin haber recibido la autorización para poder así hacerlo por parte de los de Andes. Las entrevistas con los controladores revelaron que la autorización de descenso fue basada en un radiograma emitido por la Dirección General de la Aviación de Ecuador, pero ese documento nunca fue encontrado por los investigadores. No se encontró evidencia de la existencia de ese radiograma, pero de todas maneras esto no fue factor del accidente. Pese a que la tripulación había elegido una ruta diferente de la indicada en el plan de vuelo y recibido autorización de descenso fuera de las normas para la región, hasta ese momento la seguridad del vuelo se mantenía. Sin pistas, los investigadores aún no entienden por qué el vuelo TAME 120 se estrelló contra una montaña a pocos minutos del aterrizaje en Tulcán. La investigación del accidente del vuelo TAME, donde fallecieron 94 personas, ya se extiende por 2 semanas, pero sin ningún dato que pueda ser asociado a las causales que llevaron al Boeing a estrellarse contra un volcán en la frontera entre Ecuador y Colombia. Los análisis de la grabadora de voz y de datos son exhaustivamente revisados, hasta que algunas informaciones finalmente parecen indicar el camino. El piloto le mencionó al controlador que se iba a incorporar a la espera, al holding, y que después avisaría iniciando el procedimiento.
Informo que vamos a bloquear el NDB a 14.000 pies con 30-50 de altímetro. Iniciaremos un viraje por la izquierda para mantenernos en holding y luego reportaré iniciando procedimiento. Ok, afirmativo. Llame iniciando procedimiento, abandonando el NDB. Le notificaré. El piloto entendió que estaba entrando en una espera y que dentro de la espera podría mantener 230 nudos. Cuando hay un patrón de espera en un sitio donde hay cerros, generalmente las cartas de navegación indican las velocidades a sostenerse en esos patrones, justamente para no salirse de esa área de protección y evitar que un avión se acerque demasiado a un cerro que esté relativamente cercano. En la carta de navegación Tulcán aparecía una restricción de velocidad de 180 damos la vuelta aquí y directo en la cara se rompe todo el avión. Lo cual significaba una diferencia de 50 nudos que asimismo implicaba un desplazamiento muy grande en el área del patrón de navegación con respecto a un obstáculo que estaba marcado en la carta y era el Cerro de Cumbal. La investigación también cuestiona cómo estaba escrito el concepto de velocidad en la carta de procedimiento de aproximación a Tulcán. La restricción de velocidad estaba en la parte inferior, en la vista de perfil. Y hay alguna controversia sobre si también debería estar publicada en la vista de planta, en la vista de techo, para que el piloto pueda hacer una mejor apreciación de la restricción de velocidad. Además de la velocidad por sobre los límites exigidos para la aproximación, el avión de TAME mantenía el ángulo de inclinación de las alas muy abierto. Entiendo que inició el viraje con 15 grados, es un viraje muy suave. Lo normal para este tipo de procedimientos que está establecido es que se inicie con por lo menos 25 a 30 grados, es decir, un viraje más pronunciado que le hubiera tenido más cerca y dentro del área de protección. Estamos ahora iniciando viraje rumbo 085. Notificaré sobre el NDB. Ok, recibido. El viraje más amplio lleva al avión fuera del área de protección. Esos dos factores fueron los que se juntaron para que el vuelo saliera del área de protección y se estrellara en un terreno que estaba fuera del área de protección del procedimiento para esa velocidad y para ese ángulo de viraje inicial. Y si es complicado y en un día claro. Los investigadores intentan entender cómo y por qué un piloto tan experimentado dejó que eso sucediera. ¿Por qué motivos? Eso es muy complicado de descifrar, como hablábamos de factores humanos, pero esos fueron los motivos finales que causaron un desvío, y el desvío le llevó directamente hacia el monte, ¿no? Hacia la montaña. En la búsqueda de una posible explicación, los investigadores siguen estudiando detalladamente la grabadora de voz de la caja negra. El objetivo es entender la dinámica de la tripulación en la cabina. El resto de miembros de la tripulación tuvieron poca participación en el gerenciamiento de cabina, digámoslo así, y siguieron siempre las órdenes del líder, que en ese momento era el piloto instructor. Pero las decisiones tomadas por el piloto instructor o piloto examinador eran totalmente inapropiadas y la atmósfera social dentro de la cabina no permitió que otro piloto hiciera cualquier observación. Para reproducir desde el ambiente en la cabina hasta las condiciones externas del clima y posición geográfica, los investigadores utilizan el simulador de vuelo. En el análisis de este accidente, muchas pruebas fueron importantes. Primero que todo, al observar el desempeño del viraje del avión a aquella velocidad,
y en aquel ángulo de inclinación grabados en las cajas negras, supimos por qué el avión se desvió de la ruta normal, que era la esperada. Entonces, cuando examinamos el desempeño del piloto instructor, tanto en lo que se refiere a lo relacionado con su juicio, como a la gerencia de recursos de cabina, ninguno de esos dos aspectos consigue llegar a una nota mínima de ningún tipo. Para los investigadores, faltaba entrenamiento en CRM, un programa que explora y perfecciona el comportamiento y las habilidades de un piloto, ya sea en el área técnica o de relación con la tripulación. Y por lo tanto, el rendimiento de una tripulación que es dirigida siempre por un líder y cuya actuación es equivocada, conduce a un accidente o a un evento de esa naturaleza. La investigación entra en la recta final. La comisión ya sabe cuáles son los principales factores que contribuyeron en el accidente. La decisión de los pilotos de continuar el descenso bajo fuerte neblina. Las relaciones dentro de la cabina. Los índices de velocidad e inclinación de las alas inadecuados para la región. Pero aún falta una última pieza. ¿Por qué la alarma de peligro solo se activó 6 segundos antes del choque fatal? Terrain, terrain, pull up, terrain, terrain, pull up. Estamos ahora iniciando viraje rumbo 085. Notificaré sobre el NDB. Ok, recibido. Los investigadores ya descubrieron la secuencia de errores y fallas que llevaron al accidente del avión de Tame. Y una última pieza completa el trágico rompecabezas. Hubo una alarma de 7 a 8 segundos por parte del Ground Proximity Warning System. El piloto a los controles hizo una reacción inmediata y alcanzó a tener full potencia en los motores y levantó la nariz, pero de manera insuficiente porque el tiempo que tuvo de reacción fue muy corto igualmente y no logró evitar el obstáculo. Los investigadores descubren que la alarma de aproximación al terreno, el GPWS del avión de Tame, no era de última generación. Como consecuencia, también podemos decir que si el avión hubiera estado equipado con el Ground Proximity Warning System último que la industria tenía en este momento, es posible que la acción de escape se hubiera podido efectuar exitosamente. El informe de la Comisión de Investigación indica las posibles causas del accidente del avión Tame 120, donde fallecieron 94 personas. La secuencia de eventos que condujeron al accidente se pueden narrar en la siguiente forma: iniciación del vuelo con mínimos meteorológicos por debajo de los autorizados. Las informaciones y guías del vuelo se hicieron siempre por parte del instructor. La utilización de velocidades demasiado altas a mantener en el patrón de tráfico de sostenimiento para poder iniciar la aproximación. Y finalmente, la ocurrencia de un Ground Proximity Warning System que solamente dio
entre 6 y 8 segundos de aproximación al obstáculo, que no dio tiempo suficiente a la tripulación para evitar la colisión contra el terreno. Terrain, terrain, pull up, terrain, terrain, pull up, terrain, terrain, pull up. El accidente de Tame 120 fue la combinación de varias tragedias de accidentes aeronáuticos que probablemente se iniciaron con el accidente del presidente Roldós en 1981. Nuevamente, el accidente de un Boeing 737 de Tame que mató a más de 100 personas que iban a Cuenca. Después, hubo un accidente de Tame sobre Bogotá, el Tame 422. Y, finalmente, el accidente del Tame 120. Eso nos demuestra claramente la fiscalización inapropiada por parte del gobierno de una aerolínea que realmente necesitaba revertir su cultura corporativa a fin de proporcionar transporte para el público en general. El general Armando Durán revela una trágica ironía en el caso del Tame 120. En la época del accidente, el comandante Noé era instructor en un curso de seguridad de vuelo. Con instructor trabajé en algunos programas orientados a seguridad de vuelo. Es interesante conversar de un programa que se llama CEFIT, las siglas en inglés, Controlled Flight into Terrain, vuelo controlado contra el terreno, que es un programa que intenta instruir a los tripulantes, a las personas, para tomar todas las precauciones necesarias a fin de evitar colisiones contra las montañas. Más de una década después del accidente, ¿qué cambió en la aviación para que una tragedia como esta no se repita? Terrain, terrain, pull up, terrain, terrain. Terrain. Esto tenemos que verificar todo, sí, todo es una suposición. La investigación del Tame 120 fue concluida casi 2 años después del accidente del avión con el volcán Cumbal en la cordillera de los Andes. El informe enfatiza las recomendaciones relacionadas a los factores humanos del vuelo. Y dentro de las recomendaciones que se hicieron principales fue el de respetar los mínimos meteorológicos que la misma compañía imponía, hacer un cambio radical en el criterio de instrucción, en el sentido de que un instructor en su apreciación no podía ser el único líder de un vuelo sin dialogar con el resto de su tripulación y no poner en marcha los procedimientos de CRM, incluir el entrenamiento de Ground Proximity Warning System oficialmente en los simuladores de vuelo y cambiar una serie de pautas y de normas como la de que el departamento de seguridad de la compañía dependiera directamente de la presidencia sin que hubiese interferencia de otros departamentos en la toma de decisiones de medidas de seguridad que condujeran a cortar radicalmente a prácticas que no eran buenas o de implementar prácticas buenas directamente con la presidencia de la compañía. El general Armando Durán, piloto representante de Tame durante la investigación, pasó a ocupar la presidencia de la Junta Investigadora de Accidentes Aéreos de Ecuador en 2010. El sistema de certificación de aerolíneas se intensificó y se puso al par de las que se lo hace en los Estados Unidos, en la FAA. Los cambios llegaron también a la empresa Tame, que después del accidente invirtió en la capacitación de su equipo. Tame después del accidente efectuó una serie de reformas bastante grandes en todos sus procedimientos de operación, de entrenamiento, de gerenciamiento de la misma compañía y logró ponerse hoy en día en un nivel aceptable y bueno de seguridad porque fue el último accidente que tuvieron. La comisión investigadora también hizo varias recomendaciones a la Dirección General de Aviación Civil de Ecuador relativas a la reglamentación y fiscalización de los procedimientos aéreos.
El Departamento de Aviación Civil de Colombia quedó con la misión de exigir a los controladores una comunicación clara y segura sobre meteorología y aproximación con cualquier obstáculo en la región de los Andes. Realmente lo que se llega a concluir aquí es que todas las compañías que operen en territorio montañoso, como sectores al sur de Colombia o en las cordilleras o en sitios que impliquen cruce de cordilleras, se haga con procedimientos especiales, se haga con instrucción especial y políticas especiales que la compañía va a suministrar a los pilotos para que estos les cumplan con exactitud. Iniciaremos un viraje por la izquierda para mantenernos en holding. Llame iniciando procedimiento, abandonando el NDB. Le notificaré. El accidente de TAME 120 registró un clásico ejemplo de una compañía que estaba fuera de control y de patrones de calidad que no eran apropiados para el transporte internacional. Fue una investigación internacional con Colombia y Ecuador. Ellos lo trataron con una actitud muy madura. La compañía y el gobierno del Ecuador encararon esto seriamente para cambiar la forma de cómo se efectuaban las cosas, de lo que antiguamente era algo como un club de vuelo militar para un patrón de aerolínea internacional, y también el gobierno del Ecuador haciendo una fiscalización que sería mucho más apropiada para la aviación internacional. Pasados 10 años desde el accidente, familiares y amigos de las víctimas no olvidan aquella mañana de enero. La familia es sumamente unida. Somos 14 de 2 mamás diferentes, pero haga de cuenta que es una sola. Entonces la familia fue amortiguando, es un dolor que es muy intenso al principio, pero pues Dios se encarga de ir calmando los corazones y pues fuimos asimilando, y hoy todavía uno la recuerda, pero recuerda las cosas bonitas. Teníamos una unión familiar muy correcta dentro de los parámetros normales de la familiaridad, muy afectivos todos entre nosotros. Cambia después del accidente en la situación de que cada uno nos volvimos centros de nuestras propias familias. Cambia la situación del amor filial, del sentimiento filial, ya no es tan seguido como antes, porque ya no está el polo que nos atraía en ese momento. Era un paisaje desolador y una destrucción total en el sitio, o sea, no había posibilidades de encontrar a nadie con vida. El impacto generó la fragmentación tanto del avión como de sus ocupantes. Cuando entró una llamada por celular diciéndonos que habían encontrado los restos. El registro fílmico, las entrevistas con los familiares de las víctimas, que ellos ascendieron, pero fue también un problema, fue un choque, un roce con ellos, porque en medio de su tristeza también no podían explicarse, no tenían, digamos, la certeza de qué fue lo que realmente pasó. Yo no estuve en el sitio en particular porque era de muy difícil acceso. Repartimos la investigación y para el arribo nuestro ya habían estado en el sitio del accidente algunos investigadores de campo en el sitio estableciendo las mediciones, las fotografías. Se construyó el mapa que siempre se debe construir de ubicación de los diferentes componentes del avión para luego ser revisado por los investigadores y efectuar las teorías y la orientación de la misma. La NTSB de los Estados Unidos también es alertada.
La agencia americana cuenta con alta tecnología para analizar las cajas negras y mucha experiencia en investigaciones de accidentes aéreos. Bob McIntosh, representante de la NTSB, acompañó las investigaciones. En el caso de una investigación internacional en que no vamos al lugar del accidente, buscamos auxiliar a las autoridades locales y, al mismo tiempo, obtener informaciones de nuestro interés sobre el accidente. Y en este caso, estábamos muy interesados en el equipamiento de navegación, cómo fue su desempeño y la situación del tránsito aéreo. Saber cómo el avión llegó a la montaña, si el sistema de alerta de proximidad a tierra estaba operando. Llame iniciando procedimiento, abandonando el NDB. Le notificaré. ¿Me confirma la visibilidad hacia la pista 06? ¿Es buena? Afirmativo, tenemos 8 kilómetros de visibilidad. Muchas gracias. Con los equipos accionados en Colombia, en los Estados Unidos y en Ecuador, la investigación busca respuestas para el accidente del TAME 120. Mirando las fotos tomadas por los investigadores de campo de Ecuador, tuvimos la impresión negra del vuelo 120 de TAME. Y los investigadores de Ecuador y de Colombia siguen con las dos pistas que tienen en sus manos. Un piloto en instrucción y la decisión de la tripulación de seguir para Tulcán, que estaba en condiciones meteorológicas por debajo de los mínimos recomendados por la compañía. Quito, Tulcán, buenos días. Es el 120. 120, Tulcán, prosiga. Buenos días, es el 120, estamos ahora a 29 millas del NDB de Tulcán. ¿Me da instrucciones, por favor? El controlador autorizó la aproximación basado en que la condición actual meteorológica era suficiente para el avión de TAME. Pero la tripulación es la que determina los valores exactos y ha debido requerirlo al controlador. Se comparan con la carta que se tiene a bordo y los procedimientos de la compañía y se establece la decisión de continuar o de no continuar. Overcast, 500 metros. Precipitación en todos los cuadrantes. Llame sobre el NDB, iniciando procedimiento. Notificaré sobre el NDB 14000, iniciando procedimiento. Entonces, la responsabilidad simplemente recae en el comandante del vuelo y en la tripulación. La llegada de los datos de las cajas negras ayuda a reconstruir y entender esa secuencia de eventos. Las grabaciones estaban razonablemente buenas, por lo que me acuerdo, y no fue algo realmente complicado extraerlas. Los colombianos y los ecuatorianos eran bien conocidos por nosotros en cuanto a sus investigadores profesionales. Y por eso fue algo relativamente fácil la colaboración y el inicio de la investigación sobre las informaciones que teníamos. Sin la información de las cajas negras, no hubiéramos podido llegar a la conclusión del accidente, de la causa del accidente. Muy pronto, quizás un par de semanas, algo así, se estableció la información de las cajas negras y establecimos dos grupos de trabajo, una en cuanto a la grabación de voces de cabina y otra en cuanto al Flight Data Recorder, que finalmente se unen las dos para saber la operación que el avión tuvo y la conducta o comportamiento de la tripulación. El piloto Armando Durán estaba en el grupo de trabajo que analizó la grabadora de voz. No habían indicios de un resquebrajamiento de la voz, de dudas, de una voz entrecortada, de conversaciones fuera de lo normal. Andes Approach, buenos días. En el área del patrón de navegación, con respecto a un obstáculo que estaba marcado en la carta, y era el Cerro de Cumbal. Eso es lo que me causa el La investigación también cuestiona cómo estaba escrito el concepto de velocidad en la carta de procedimiento de aproximación a Tulcán. La restricción de velocidad estaba en la parte inferior, en la vista de perfil. Y hay alguna controversia sobre si también debería estar publicada en la vista de planta, en la vista de techo, para que el piloto pueda hacer
una mejor apreciación de la restricción de velocidad. Además de la velocidad por sobre los límites exigidos para la aproximación, el avión de TAME mantenía el ángulo de inclinación de las alas muy abierto. Entiendo que inició el viraje con 15 grados, es un viraje muy suave. Lo normal para este tipo de procedimientos que está establecido es que se inicie con por lo menos 25 a 30 grados, es decir, un viraje más pronunciado que le hubiera tenido más cerca y dentro del área de protección. Estamos ahora iniciando viraje rumbo 085. Notificaré sobre el NDB. Ok, recibido. El viraje más amplio lleva al avión fuera del área de protección. Esos dos factores fueron los que se juntaron para que el vuelo saliera del área de protección y se estrellara en un terreno que estaba fuera del área de protección del procedimiento para esa velocidad y para ese ángulo de viraje inicial. Y si es complicado y en un día claro. Los investigadores intentan entender cómo y por qué un piloto tan experimentado dejó que eso sucediera. ¿Por qué motivos? Eso es muy complicado de descifrar, como hablábamos de factores humanos, pero esos fueron los motivos finales que causaron un desvío, y el desvío le llevó directamente hacia el monte, ¿no? Hacia la montaña. En la búsqueda de una posible explicación, los investigadores siguen estudiando detalladamente la grabadora de voz de la caja negra. El objetivo es entender la dinámica de la tripulación en la cabina. El resto de miembros de la tripulación tuvieron poca participación en el gerenciamiento de cabina, digámoslo así, y siguieron siempre las órdenes del líder, que en ese momento era el piloto instructor. Pero las decisiones tomadas por el piloto instructor... Le notificaré. ¿Me confirma la visibilidad hacia la pista 06? ¿Es buena? Afirmativo. Tenemos 8 kilómetros de visibilidad. Muchas gracias. El aterrizaje debería ser a las 10:26 de la mañana, pero a 3 minutos del aterrizaje, la torre de control del aeropuerto de Tulcán pierde el contacto con el TAME. TAME 120 Tulcán. TAME 120 Tulcán. TAME 120 Tulcán. El avión no aterriza en el horario previsto. En el aeropuerto, los parientes de los pasajeros empiezan a impacientarse. Los empleados del aeropuerto tomaron unas actitudes diferentes, nos miraban raro y no querían decir nada. Todos estábamos muy preocupados. Luis Eduardo y Carlos Bastidas esperaban afligidos la llegada del vuelo. Luis esperando a su hermana Elenita, misionera en el Ecuador. Carlos esperando a sus padres, que volvían de vacaciones. Tomaron la decisión de cerrar el aeropuerto y a todo el mundo nos dijeron que saliéramos. Todos manteníamos comunicados y pues después de que no se sabía nada, realmente nada, no se sabía nada, entonces ya comenzamos a preocuparnos mucho porque un avión que dure tanto tiempo. En ese momento nosotros con mi hermano nos reunimos con todos los que estábamos esperando la llegada del avión para que nos dieran alguna explicación, para ver a dónde podíamos ir. Y las informaciones eran confusas. La Fuerza Aérea en la ciudad de Cali recibe la información de parte de la Aeronáutica Civil de la desaparición de un avión de la aerolínea TAME en los límites entre Colombia y Ecuador.
Carlos Garcés, de la Defensa Civil de Colombia, recuerda que la orientación era para que las búsquedas se concentrasen en la ruta del TAME 120 en la región del volcán Cumbal, frontera entre Ecuador y Colombia. Pasos acompañados por el equipo de la Cruz Roja. Y el volcán es muy grande. Comenzamos a dividir grupos. Un grupo que comenzó a darle la vuelta completa al volcán. El volcán en la cordillera de los Andes queda a 4.764 metros de altitud. Hay un punto de concordancia en millas del NDB de Tulcán. Mantenemos descender el avión 180. Mi confirma instrucciones, sin embargo, por favor. no se hizo así, sino que se hizo una transferencia directa por parte de los controladores de Tulcán al avión y lo descendieron a 14.000 pies sin haber recibido la autorización para poder así hacerlo por parte de los de Andes. Las entrevistas con los controladores revelaron que la autorización de descenso fue basada en un radiograma emitido por la Dirección General de la Aviación de Ecuador, pero ese documento nunca fue encontrado por los investigadores. No se encontró evidencia de la existencia de ese radiograma, pero de todas maneras esto no fue factor del accidente. Pese a que la tripulación había elegido una ruta diferente de la indicada en el plan de vuelo y recibido autorización de descenso fuera de las normas para la región, hasta ese momento la seguridad del vuelo se mantenía. Sin pistas, los investigadores aún no entienden por qué el vuelo TAME 120 se estrelló contra una montaña a pocos minutos del aterrizaje en Tulcán. La investigación del accidente del vuelo TAME, donde fallecieron 94 personas, ya se extiende por 2 semanas, pero sin ningún dato que pueda ser asociado a las causales que llevaron al Boeing a estrellarse contra un volcán en la frontera entre Ecuador y Colombia. Los análisis de la grabadora de voz y de datos son exhaustivamente revisados, hasta que algunas informaciones finalmente parecen indicar el camino. El piloto le mencionó al controlador que se iba a incorporar a la espera, al holding, y que después avisaría iniciando el procedimiento. Informo que vamos a bloquear el NDB a 14.000 pies con 30-50 de altímetro. Iniciaremos un viraje por la izquierda para mantenernos en holding y luego reportaré iniciando procedimiento. Ok, afirmativo. Llame iniciando procedimiento, abandonando el NDB. Le notificaré. El piloto entendió que estaba entrando en una espera y que dentro de la espera podría mantener 230 nudos. Cuando hay un patrón de espera en un sitio donde hay cerros, generalmente las cartas de navegación indican las vencidos por nosotros en cuanto a sus investigadores profesionales. Y por eso fue algo relativamente fácil la colaboración y el inicio de la investigación sobre las informaciones que teníamos. Sin la información de las cajas negras, no hubiéramos podido llegar a la conclusión del accidente, de la causa del accidente. Muy pronto, quizás un par de semanas, algo así, se estableció la información de las cajas negras y establecimos 2 grupos de trabajo, una en cuanto a la grabación de voces de cabina y otra en cuanto al Flight Data Recorder, que finalmente se unen las dos para saber la operación que el avión tuvo y la conducta o comportamiento de la tripulación. El piloto Armando Durán estaba en el grupo de trabajo que analizó la grabadora de voz. No habían indicios de un resquebrajamiento de la voz, de dudas, de una voz entrecortada, de conversaciones fuera de lo normal. Andes Approach, buenos días. Es el TAME 120. 120 Andes, aproximación. Buenos días, prosiga. Estamos a 40 millas del NDB de Tulcán.
Mantenemos 180. ¿Me confirma instrucciones, por favor? Pese a la aparente normalidad, cruzando la información de la grabadora de datos de vuelo con la grabadora de voz, los investigadores descubren que la ruta prevista en el plan de vuelo no era la misma utilizada por el piloto. Nos dimos cuenta que el plan de vuelo fue presentado por la ruta Golf 675. Esa ruta está trazada para ir al VOR de Ipiales. Andes Approach, buenos días, es el TAME 120. Después mostró que en realidad el piloto estaba volando era hacia el radiofaro de Tulcán. Buenos días, estamos a 40 millas del NDB de Tulcán. Mantenemos 180. ¿Me confirma instrucciones, por favor? Ecuador tenía trazada una ruta interna que va hacia el radiofaro de Tulcán, se llama la Whisky 5. A la izquierda. Eso se volvía muy importante a la hora de analizar el permiso de descenso que daban los controladores al vuelo y saber si estuvo correcto. Los investigadores notan algo errado exactamente en los cambios de altitud efectuados por el vuelo 120. Estamos ahora a 22 millas del NDB de Tulcán. ¿Me da instrucciones, por favor? Ok, entendido. 22 millas. Está autorizado al NDB. Descienda para 14.000 pies. PM. Incluir el entrenamiento de Ground Proximity Warning System oficialmente en los simuladores de vuelo. Y cambiar una serie de pautas y de normas como la de que el departamento de seguridad de la compañía dependiera directamente de la presidencia sin que hubiese interferencia de otros departamentos en la toma de decisiones de medidas de seguridad que condujeran a cortar radicalmente a prácticas que no eran buenas o de implementar prácticas buenas directamente con la presidencia de la compañía. El general Armando Durán, piloto representante de TAME durante la investigación, pasó a ocupar la presidencia de la Junta Investigadora de Accidentes Aéreos de Ecuador en 2010. El sistema de certificación de aerolíneas se intensificó y se puso al par de las que se lo hace en los Estados Unidos, en la FAA. Los cambios llegaron también a la empresa TAME, que después del accidente invirtió en la capacitación de su equipo. TAME después del accidente efectuó una serie de reformas bastante grandes en todos sus procedimientos de operación, de entrenamiento, de gerenciamiento de la misma compañía y logró ponerse hoy en día en un nivel aceptable y bueno de seguridad porque fue el último accidente que tuvieron. La comisión investigadora también hizo varias recomendaciones a la Dirección General de Aviación Civil de Ecuador relativas a la reglamentación y fiscalización de los procedimientos aéreos. El Departamento de Aviación Civil de Colombia quedó con la misión de exigir a los controladores una comunicación clara y segura sobre meteorología y aproximación con cualquier obstáculo en la región de los Andes. Realmente lo que se llega a concluir aquí es que todas las compañías que operen en territorio montañoso, como sectores al sur de Colombia o en las cordilleras o en sitios que impliquen cruce de cordilleras, se haga con procedimientos especiales, se haga con instrucción especial y políticas especiales que la compañía va a suministrar a los pilotos para que estos les cumplan con exactitud. Iniciaremos un viraje por la izquierda para mantenernos en holding. Llame iniciando procedimiento, abandonando el NDB. Le notificaré. El accidente de TAME 120 registró un clásico ejemplo de una compañía que estaba fuera de control y de patrones de calidad que no eran apropiados para el transporte internacional. La primera vista fue dantesca porque fueron restos humanos esparcidos por donde íbamos ascendiendo nosotros, cosa que eso me impactó mucho.
Era un paisaje desolador y una destrucción total en el sitio, o sea, no había posibilidades de encontrar a nadie con vida. El impacto generó la fragmentación tanto del avión como de sus ocupantes. Cuando entró una llamada por celular diciéndonos que habían encontrado los restos. El registro fílmico, las entrevistas con los familiares de las víctimas, que ellos ascendieron, pero fue también un problema, fue un choque, un roce con ellos, porque en medio de su tristeza también no podían explicarse, no tenían, digamos, la certeza de qué fue lo que realmente pasó. Yo no estuve en el sitio en particular porque era de muy difícil acceso. Repartimos la investigación y para el arribo nuestro ya habían estado en el sitio del accidente algunos investigadores de campo en el sitio estableciendo las mediciones, las fotografías. Se construyó el mapa que siempre se debe construir de ubicación de los diferentes componentes del avión para luego ser revisado por los investigadores y efectuar las teorías y la orientación de la misma. La NTSB de los Estados Unidos también es alertada. La agencia americana cuenta con alta tecnología para analizar las cajas negras y mucha experiencia en investigaciones de accidentes aéreos. Bob McIntosh, representante de la NTSB, acompañó las investigaciones. En el caso de una investigación internacional en que no vamos al lugar del accidente, buscamos auxiliar a las autoridades locales y, al mismo tiempo, obtener informaciones de nuestro interés sobre el accidente. Y en este caso, estábamos muy interesados en el equipamiento de navegación, cómo fue su desempeño y la situación del tránsito aéreo. Saber cómo el avión llegó a la montaña, si el sistema de alerta de proximidad a tierra estaba operando. Llame iniciando procedimiento, abandonando el NDB. Le notificaré. ¿Me confirma la visibilidad hacia la pista 06? ¿Es buena? Afirmativo, tenemos 8 kilómetros de visibilidad. Muchas gracias. Con los equipos Dame 120, Tulcán. Dame 120, Tulcán. Adelante. ¿Cómo me escucha en esta posición, por favor? Le escucho, pero con ruido ligero. Ok, recibido. ¿Cómo me escucha ahora? 5-5. 28 de enero de 2002. El vuelo 120 de la aerolínea TAME, Transportes Aéreos Militares Ecuatorianos, que partió desde Quito con destino a Cali, en Colombia, se prepara para hacer una escala en la ciudad de Tulcán, Ecuador. A bordo están 87 pasajeros y 7 tripulantes. Y luego reportaré iniciando el procedimiento. Ok, eso es afirmativo. Llame iniciando procedimiento abandonando el NDB. Le notificaré. ¿Me confirma la visibilidad hacia la pista 06? ¿Es buena? Afirmativo, tenemos 8 kilómetros de visibilidad. Muchas gracias. El aterrizaje debería ser a las 10:26 de la mañana, pero a 3 minutos del aterrizaje, la torre de control del aeropuerto de Tulcán pierde el contacto con el TAME. Dame 120, Tulcán. Dame 120, Tulcán. Dame 120, Tulcán. El avión no aterriza en el horario previsto. En el aeropuerto, los parientes de los pasajeros empiezan a impacientarse. Los empleados del aeropuerto tomaron unas actitudes diferentes, nos miraban raro, no querían decir nada. Todos estábamos muy preocupados.
Luis Eduardo y Carlos Bastidas esperaban afligidos la llegada del vuelo. Luis esperando a su hermana Elenita, misionera en el Ecuador. Carlos esperando a sus padres que volvían de vacaciones. Tomaron la decisión de cerrar el aeropuerto y a todo el mundo nos dijeron que saliéramos. Todos manteníamos comunicados y pues después de que no se sabía nada, realmente nada, no se sabía nada, entonces ya comenzamos a preocuparnos mucho porque un avión que dure tanto tiempo... 3.000 pies. Entonces, en ese sentido había una restricción de la aerolínea que no es conocida por los controladores. NDB Tulcán reporta la visibilidad. ¿Por qué razón el vuelo prosiguió a pesar de las condiciones meteorológicas en Tulcán? En los Estados Unidos, especialistas analizan los datos de la caja negra del vuelo 120 de TAME. Y los investigadores de Ecuador y de Colombia siguen con las dos pistas que tienen en sus manos. Un piloto en instrucción y la decisión de la tripulación de seguir para Tulcán, que estaba en condiciones meteorológicas por debajo de los mínimos recomendados por la compañía. Quito, Tulcán, buenos días. Es el 120. 120, Tulcán, prosiga. Buenos días, es el 120, estamos ahora a 29 millas del NDB de Tulcán. ¿Me da instrucciones, por favor? El controlador autorizó la aproximación basado en que la condición actual meteorológica era suficiente para el avión de TAME. Pero la tripulación es la que determina los valores exactos y ha debido requerirlo al controlador. Se comparan con la carta que se tiene a bordo y los procedimientos de la compañía y se establece la decisión de continuar o de no continuar. Overcast, 500 metros. Precipitación en todos los cuadrantes. Llame sobre el NDB iniciando procedimiento. Notificaré sobre el NDB 14000, iniciando procedimiento. Entonces, la responsabilidad simplemente recae en el comandante del vuelo y en la tripulación. La llegada de los datos de las cajas negras ayuda a reconstruir y entender esa secuencia de eventos. Las grabaciones estaban razonablemente buenas, por lo que me acuerdo, y no fue algo realmente complicado extraerlas. Los colombianos y los ecuatorianos eran bien conocidos por nosotros en cuanto a sus investigadores profesionales. Y por eso fue algo relativamente fácil la colaboración y el inicio de la investigación sobre las informaciones que teníamos. Sin la información de las cajas negras, no hubiéramos podido llegar a la conclusión del accidente, de la causa del accidente. Muy pronto, quizás un par de semanas, algo así, se estableció la información de las cajas negras y establecimos dos grupos de trabajo, una en cuanto a la grabación de voces de cabina y otra en cuanto al Flight Data Recorder, que finalmente